Entonces, aparte de apoyo médico, requerirán apoyo psicológico, psiquiátrico, social, a trabajadoras sociales. ¿Qué hacemos en la asistencia de urgencias? Se te merece una vaquita. ¿Quién me dice qué es el ABCDF de la reanimación cardiopulmonar? Es como un protocolo especializado. A es vía aérea, B es de vía respiratoria, Respiración breathing. sí, C es circulación, D es de cerebro, algo así. Sí, Ya está bien, de neurología. No es D. Sí. Hace D, ya, de neurología. E es extendido. Estado físico, ya, digamos. Y F es fluidos. Fluidoterapia. Ok. Entonces, ¿a qué nos referimos con vía aérea? ¿Esta qué es? Habíamos dicho que la quemadura por inhalación de aire caliente por humos es uno de los factores de mal pronóstico, ¿no es cierto? Uno de los 3 factores de mal pronóstico. Entonces, lo que tenemos que ver es si no hay hollín alrededor de la boca, si es que no hay humo que el paciente esté exhalando, que no tenga tos, que no tenga estridor, etc. A eso se refiere la vía aérea. Obviamente la B de respiración, tenemos que auscultar pulmones y ver que no haya estridores, estridores, etc. para ver que no hay una quemadura por aire caliente. La C, circulación. Una vez más, el trastorno hemodinámico falla la bomba y el sistema vascular tiene pérdidas. Eso tienen que acordarse toda su vida. Hay datos de disminución del gasto cardíaco, falla la bomba, y hay extravasación de líquido. Los vasos tienen pérdidas. Déficit neurológico. O sea, fundamental ver que el paciente no tenga otros trastornos asociados, ¿no es cierto? Estado físico lo desnudan completito y hay que examinar de la punta de la cabeza hasta la punta del pie. La fluidoterapia ha cambiado el paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una idea que te implementan. La sociedad te implementa una idea. Tómale. Es intentar resolver problemas dentro de límites. Esto es un paradigma. Cuando nosotros mismos nos establecemos límites para algo. Entonces, el límite del tratamiento de la fluidoterapia era Parkland, ¿cierto? Calcular cuánto de líquido y ahí se acababa. Actualmente el paradigma, aparte de eso, el otro paradigma es controlar la eficacia de la fluidoterapia. ¿Cómo controlar? ¿Cómo controlo que está bien lo que estoy calculando en líquidos electrónicos? Ingresos y egresos. Ya, pero esos ingresos y egresos, ¿qué te van a permitir ver? ¿Qué órgano? Función renal. Entonces tendré que ver diuresis, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación distal de oxígeno, ¿cierto? Eso es lo que tengo que controlar. Ok, como el paciente está quemado y la temperatura aumenta, la temperatura ideal que es accesible es la temperatura rectal. Obviamente la temperatura ideal es la membrana del tímpano, ¿cierto? Pero no todos tienen un termómetro para medir la membrana del tímpano. Entonces hacemos temperatura rectal. ¿Cuál es el valor normal de la temperatura rectal? Vamos a utilizar sobre el nombre. ¿Qué? 37.2. No, pues es un 36. 36, 20. 2 es temperatura axilar. Todos los días el paciente pide temperatura. 37,8. 37.6. 37.7 es la temperatura de membrana del tímpano, ¿cierto? 37.6 es lo que yo espero encontrar en la temperatura rectal. Ver la parte neurológica. ¿Cuál es la diferencia entre micción y diuresis? Diferencia entre micción y diuresis. Diuresis es la cantidad de orina que se está formando, sin embargo, micción es la acción como tal. Muy bien. Diuresis es la producción de orina por el riñón. Micción es el acto de evacuar la orina de la vejiga. Entonces, si yo quiero medir diuresis, ¿qué le tengo que colocar al paciente? Sonda, polvo. La única manera de medir, ¿cierto? Evaluar la función pulmonar, ya habíamos mencionado en el ABCDF, el estado gastrointestinal, porque necesito iniciar nutrientes lo antes posible, ¿cierto? Un paciente que va a estar más de 3 días sin comer, nutrición parenteral parcial. Si me preguntan al final, les explico cómo se hace. Si va a estar más de 5 días sin comer, nutrición parenteral total. Entonces es fundamental ver el estado gastrointestinal. Que el abdomen no esté distendido, que tenga
signos de irritación peritoneal, etc. Todos los días el paciente entra a quirófano para evaluar el estado local de la quemadura. Todos los días tengo que cuantificar superficie y profundidad. Entonces, si un día la superficie quemada es 30% y mañana está 29%, ¿está mejorando este programa? Mejorando. Está mejorando, ¿no es cierto? Como había dicho su compañera, que está acá, 1, 2, 3, en la tercera fila, ayer, tenemos que evitar el síndrome compartimental, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que retirar todo aquello que pueda comprimir los miembros. Si hay datos de síndrome compartimental, haremos una escarotomía. ¿Cuál es la diferencia entre escarotomía y escarectomía? Escarotomía es cuando realizas cortes para... Y escarectomía. Es cuando lo vas cavando más o menos. Escarectomía es cuando sacas. Perdón. ¿Cierto? Escarotomía es cuando cortas la escara, ¿cierto? El tejido necrótico. Y pediremos los exámenes más importantes. Ok, esto es lo que van a ver, ¿cierto? ¿Qué tipo de quemadura será esta? ¿Primera, segundo, tercer grado? Primero, no. Está con fuego. Sí. Tercer grado. Tercero. Entonces la piel se pone tan dura que impide al paciente respirar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Escarotomías transversales y longitudinales para que pueda respirar. Acá lo mismo, ¿cierto? Diferentes escarotomías para que pueda respirar. Y en las extremidades pensaremos en fasciotomías para evitar el síndrome compartimental. Se acabó mi pila, ¿no tiene una pila? ¿Me puedes ayudar? Puedes. Ok, no existe, acuérdense de esto siempre, no existe en el mundo consenso para la utilización de cristaloides. Pueden usar el cristaloide que ustedes tengan a mano, excepto en quemados. En quemados siempre tenemos que utilizar el rigelactato bajo el esquema de Parkland. ¿Qué dice el esquema de Parkland? Rigelactato 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Pero no basta en calcular esto. La mitad de lo que calculemos será las primeras 8 horas y la otra mitad las siguientes 16 horas. No existe otra terapia en los pacientes quemados que haya mostrado mayor beneficio que esta. Tenemos que concentrarnos en la rehidratación del paciente. Las otras cosas, antibióticos, analgésicos, profilaxis antitetánica, lo que quieran pensar, ninguna de ellas tiene los beneficios que tiene una buena rehidratación del paciente quemado. La pregunta es, son las 3 de la tarde, el paciente se ha quemado a las 12. Calculo la terapia para las primeras 8 horas desde ahorita, desde las 3, o calculo desde la hora que se ha quemado. Desde la hora que se ha quemado. Desde la hora que se ha quemado. Tengo que reponer el líquido que ha perdido estas 3 primeras horas y las siguientes 5 horas. Entonces, para las primeras 8 horas, la mitad. Ok. ¿Qué se hace después de estas primeras 24 horas? Podemos utilizar coloides. ¿Cuál es el problema de los coloides? Que se mantienen en el espacio intravascular solamente 4 horas. Después de las 4 horas se van al espacio intersticial y lo que va a hacer más bien el coloide es jalar líquido y te va a bajar la presión arterial. Entonces, sí utilizamos como medicamento de emergencia para las primeras 4 horas, pero a partir de ahí tú tienes que estar seguro que tu paciente va a estar en un hospital, va a tener un catéter central, etcétera, etcétera. Ok, no es el único esquema. Sáquenle fotos, no van a tener tiempo de copiar y no vamos a explicar uno por uno, pero existen diferentes esquemas, no solo con rigelactato, sino también con solución fisiológica. ¿Por qué? Porque es la más accesible. Todas partes del mundo van a encontrar solución fisiológica. Ok, ¿qué pasa desde las primeras 24 horas hasta las 72? ¿Por qué hasta las 72? Porque hemos dicho que estos cambios hemodinámicos iniciales, donde falla la bomba y hay pérdida en las cañerías, en el espacio intestinal,
artificial se corrige casi espontáneamente a partir de las 72 horas. Entonces, hasta las 72 horas tenemos que hacer monitorizar líquidos. Una vez más, no se olviden, no puede estar el paciente del lado equivocado del 100. La frecuencia cardíaca no puede ser más de 100, ni la presión sistólica debe ser menos de 100. Lo normal es que la frecuencia cardíaca sea menos de 100, la presión sistólica sea más de 100. Es fundamental calcular la presión arterial media. Existen varias fórmulas, ustedes las saben. ¿Por qué? Porque si la presión arterial media está menos de 60, significa que el flujo renal y esplácnico está muy bajo. Y eso va a hacer que el paciente tenga insuficiencia renal. Diuresis, 1 ml por kilogramo de peso hora. Esto es el paciente quemado en general. En los quemados por electricidad esto va a cambiar y vamos a ver más adelante. Obviamente una adecuada homeostasis del pH. ¿Qué es homeostasis? ¿Equilibrio qué? Equilibrio dinámico constante. Esto es homeostasis. Va cambiando permanentemente. No es lo mismo cómo estaba su organismo ayer y cómo está ahora, cómo estaba después de su desayuno y cómo está ahora que están en ayuno. Una vez más, saturación distal, observación pulmonar, gastrointestinal. O sea, todo esto tenemos que ver las primeras 72 horas, ver los laboratorios, los vamos a ver más adelante, y todos los días a quirófano a ver cómo está la quemadura. Ver si no hay datos de infección, si hay datos de granulación. ¿Qué es la granulación? ¿Qué? Tejido fibroso que aparece cuando está empezando a generar Tejido fibroblástico, no fibroso, fibroblástico nuevo, bien vascularizado. Ese tejido rosadito que cuando empieza a cicatrizar se va formando, ese es el tejido de granulación. Entonces tenemos que ver que según la superficie quemada y la profundidad hay el tejido de granulación. ¿Qué hacemos desde las 72 horas hasta que se cura? Esto ya va a ser en cualquier clínica, ¿no? De repente ya no necesito una unidad de quemada. Entonces, tenemos que enfocarnos en evitar la infección. ¿Qué es infección? Invasión. ¿Qué es infección? El recién nacido cuando nace tiene bacterias en su intestino. Una colonización que causa una Inoculación de un agente patógeno. Pero por eso, o sea, el recién nacido que estaba dentro de la mamá nace sin ninguna bacteria. Y las bacterias van a empezar a desarrollar en su intestino grueso, en su piel, etc. Parte ha hecho su compañera. El desarrollo de bacterias donde no deberían estar, que además producen signos y síntomas, eso es una infección. En realidad, infección la consideramos la colonización de microorganismos. Incluimos ahí virosis, micosis, etc. La infección es fundamentalmente bacteriana. Tenemos que evitar la desnutrición y la falla multisistémica. ¿Por qué se infecta el gran quemado? La piel pierde su función de barrera, ¿no? Existe tejido necrótico donde desarrolla con mayor facilidad los microorganismos, por eso es que hacemos el debridamiento quirúrgico. Debridar significa sacar el tejido necrótico y ver si el paciente no hace inmunosupresión, ¿cierto? ¿Qué laboratorios le pediríamos para esto? ¿Qué laboratorios puedo pedir para ver si el paciente está inmunodeprimido o no? Hemograma. Pero el hemograma lo vamos a ver que ya digamos. Serie blanca. ¿Qué es más específico? ¿Qué le pasa que así como los blancos? Ok. Las infecciones en las quemaduras de segundo grado, porque las de primer grado no hay solución de continuidad, ¿no es cierto? ¿No? A partir de las de segundo grado. ¿De dónde vienen las bacterias? De folículos pilosos y glándulas sudoríparas. En la de tercer grado la infección empieza cuando este escara, este tejido necrótico se abre, se quiebra. Por la misma resequedad se va a quebrar. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes más comunes? Pues gérmenes del que habíamos hablado, de los folículos y de las glándulas, del medio ambiente, saprófitos, respiratorios, digestivos. Y estos son los más frecuentes. Gran positivos, cuando los gran positivos forman cadenitas, así que se llaman.
Estrepto. Levanten la mano. Y cuando forman racimos, Estafilococcus. o sea, son muchos. Entonces, la infección inicial eran positivos, especialmente estafilos y estreptos, ¿cierto? Posteriormente, y esta es la más peligrosa, por eso está en un rojito, y aquí está su imagen, la pseudomona. La pseudomona aeruginosa produce un débito purulento de color verde, parece una crema verde. Cuando hay infección en un servicio por pseudomona, hay que cerrar todo el servicio semanas, porque es altamente contagioso. Hay que esterilizar los materiales con óxido de etileno. Esterilizar 1 kilo de óxido de etileno valía $70. Y ahora probablemente esté por ahí. Pero imagínense el costo que implica cuando un paciente se contamina con pseudomonas. Klebsiella, Proteus y finalmente Cándidas, ¿no? O inmunosupresión. Ese es el origen y los tipos de bacterias. ¿Qué pasa con las calorías? ¿Quién me dice que es una caloría? Ay, no. Doctor Fulton. Pero las chicas todos los días dicen, esto no es muchas calorías. Cantidad de energía que te aporta una molécula. Pero ¿qué tipo de energía? Pues, ¿qué hace? Energía calórica. Es la cantidad de energía que sube 1 grado centígrado Ya, está cerca. Cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado de 14.5 a 15.5 grados, 1 centímetro cúbico de agua destilada a presión barométrica normal. Ese es lo que ¿Para qué nos sirven las calorías? Para formar energía en forma de energía química, en forma de ATP, o energía en forma de calor. Los seres humanos, como mamíferos, somos homeotermos, mantenemos una temperatura constante. ¿Cierto? ¿Quién me dice cuántos grados tiene el termómetro? 100 Celsius. ¿De cuántos grados a cuántos grados va? Normal. Ah, 100 Celsius. ¿Qué? Temperatura ya, o termómetro. Temperatura de qué va el termómetro. 100 Celsius. Es 50 centígrados. Ah, me De 35 a 42, ahí va la temperatura. ¿Por qué? Porque menos de 35 es incompatible con la vida y más de 42 es incompatible con la vida. Entonces, gran parte de esta energía se va a mantener en nuestra temperatura. ¿Cuál es la necesidad calórica en adulto? 20 calorías, este cuadro está mal, no es kilocalorías, caloría, 20 por kilogramo más 40 calorías por superficie corporal quemada. ¿Ya? En niños es 60 calorías por kilo más 35 por superficie corporal quemada. Si hablamos de proteínas, que son las más importantes en el requerimiento calórico de los macronutrientes, es 1 gramo por kilo más 3 gramos por superficie quemada en adultos. En niños 3 gramos por kilo más superficie corporal quemada. ¿Ya? Entonces así calculamos las calorías y las proteínas. A partir de esto podemos indicar una dieta hipercalórica, hiperproteica o hiperproteica normocalórica, etcétera, etcétera. Ok, esto es lo mismo, exactamente. ¿Qué opciones invasivas tenemos en los pacientes quemados? Ya habíamos dicho, colocar una vía venosa de gran calibre, colocar una sonda vesical, sonda nasogástrica para nutrición enteral, por ejemplo, hacer una fasciotomía, cortar la fascia, sacar el tejido necrótico, escarectomía, escisión tangencial. ¿Qué es la tangente? Cuando se pelean con sus parejas les dicen, ¿qué está haciendo por la tangente? ¿Qué le está queriendo decir? Diagonal. Diagonal. Estás oyendo por lo oblicuo, le dicen. Diagonal. Es el punto de intersección entre dos puntos. Eso sería, le estás dando en el foco del asunto. Chica para decir eso. Una diagonal, doctor. ¿Sí? Una diagonal. Que se desvía, doctor, Si este fuera un círculo, Sí, o sea, cualquier línea que pasa por fuera del círculo, esa es una tangente. Entonces, el sacar el tejido necrótico sin lesionar el tejido sano, eso se llama escisión tangencial. Y se harán en las quemaduras de segundo grado para arriba, ¿no es cierto? Y la utilización de injertos. Estos injertos se hacen en unidades de quemado, lo hacen solamente los cirujanos plásticos, o sea, solamente vamos a hacer una referencia. El injerto puede ser al injerto, la tomada de la misma piel del paciente,
puede ser proveniente de animales, de almacén injerto o de tejido sintético. Esto es lo que les explicaba que se llama malladora. La piel que sacamos para un autoinjerto, un halo injerto, introducimos en una máquina que se llama malladora. Entonces, de un pedacito de unos 3 por 5 centímetros, tenemos unos de 20 por 10. ¿Por qué razón? Porque la piel crece desde los bordes hasta el centro. Entonces, colocamos, fíjense, toda esta superficie enorme quemada, colocamos el injerto de piel y la piel va a crecer de los bordecitos hacia el centro. Eso va a hacer que la recuperación se reduzca muchísimo más de lo que podría haber sido sin eso. En algún momento, ¿qué es esto? Placenta. Esto que parece carnecita de adentro es de la placenta. Esto de acá son las membranas amnióticas. Esto está abierto porque aquí adentro, con líquido adentro, estaba el terrícola, ¿no? Y ya salió el terrícola. Este es el cordón umbilical. Pero bueno, esta membrana, la membrana amniótica, lavada con cloruro de piridonio, que hemos dicho es el DG6, se puede preservar por 2 o 3 semanas y en un gran quemado se puede colocar la membrana amniótica. Ustedes que van a hacer provincia en algún momento, van a atender partos, guárdense la membrana amniótica en DG6 diluido. Entonces, con esto se puede cubrir la zona quemada, obviamente segundo o tercer grado, y así evitan infección, pérdida de líquidos y van a dar al paciente más tiempo para que pueda llegar a un centro de salud. Ok, semi-injertos es el más utilizado de cera, ¿cierto? Okay. ¿Qué pasa por la quemadura por inhalación? Ayer les decía cuáles son los 4 mecanismos de lesión por inhalación. ¿Cuáles son? ¿Cómo es? A ver. Uno es que el humo está a 400 grados centígrados. La quemadura por el calor del humo. Después. Nada más, son 4. Pero ahí Sí, ¿no? Por el frío. Calor, inhalación. Monóxido de carbono. Tiene cianuro. Después. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Entonces la saturación distal se va a ver afectada. Le hace saturación distal y está en 90, 95 y el paciente no puede respirar. ¿Por qué? Porque se está intoxicado por el monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono tiene más afinidad a la hemoglobina que el oxígeno. Y tercero, sustancias tóxicas procedentes del quemado de diferentes plásticos, etc. Ok, estas quemaduras o estas lesiones pueden aparecer de forma precoz o tardía, antes o después de las 24 horas, siempre considerar la hipoxia o intoxicación con monóxido de carbono. Así es como veríamos a alguien que ha inhalado humo, ¿no es cierto? Hollín alrededor de la nariz, de la boca, escupen con hollín, tendrá signos, sintomatología respiratoria como estridor, etcétera, cambio de voz. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Asegurar la vía aérea. Si me preguntan al final, les enseño a hacer una cricotomía. En algunos casos habrá que hacer una intubación orotraqueal. Tendremos que dar oxígeno por mascarilla, dar broncodilatadores como salbutamol y corticoides como la beclometasona, no te sé por qué no está acá. Corticoides como la beclometasona cuando falla el salbutamol o el salmeterol, ¿cierto? Una vez más, la oximetría distal no es confiable por la intoxicación con monóxido de carbono. ¿Qué pasa con las quemaduras eléctricas? ¿Alguien me puede decir cómo es el modelo de Rutherford atómico? El modelo atómico de Rutherford. ¿Qué lo han llevado? Cuando les han entregado su título de bachiller, les decía bachiller de humanidades, les decía química, el típico modelo de que el átomo se parece al sistema solar, ¿no? Con un núcleo central y los electrones dan vueltitas, eso que es mentira, ese es el modelo de Rutherford. Actualmente el modelo se llama mecánico cuántico, ¿no? Donde en realidad los electrones están girando o están alrededor del núcleo, lo están formando como nubes.
con una trayectoria relativamente predecible, porque hace como nubecitas arriba, abajo, pero tiene una variabilidad tan grande que ese modelo de ruta acaba muy antiguo. ¿Por qué les explico esto? Porque necesitamos saber qué es la electricidad. ¿Quién me puede decir? La máquina átomos, ¿no? Flujo de electrones. Flujo de electrones. Flujo de electrones. ¿Y a qué velocidad se mueven esos electrones? ¿Quién me puede decir la velocidad? 3 por 10 a la 8. 300.000 kilómetros por segundo. La electricidad se mueve igual de rápido. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínense ustedes que ahorita nos ponemos lado a lado, no somos tantos en el cuarto año, lado a lado de acá hasta el atrio. ¿Qué pasaría si estaríamos así pegaditos? Yo lo empujo al de mi lado, con fuerza, ¿no? ¿Qué va a pasar con el último que está allá abajo del atrio? Se va a caer. Ese es el que va a caer, ¿no? De mi lado no se va a caer, lo voy a empujar al de al lado, al de al lado, al de al lado. Entonces, en la electricidad no es el electrón que va desde aquí hasta el atrio 300.000 kilómetros en un segundo. Lo que está haciendo es empujar al de al lado. Por eso es que se mueve tan rápido la electricidad. Y obviamente para transmitirse necesita algo que lo conduzca, ¿no? Entonces hay materiales que conducen bien la electricidad y otros que conducen muy mal la electricidad. La pregunta es, si yo considero que esta superficie tiene electricidad, la toco con la palma de mi mano, con el dorso. ¿Cómo que toco? Con la palma. Con la palma de la ¿Qué mano. se dice la palma de la mano? Levanta la mano, palma de la mano. Está un muerto. ¿Por qué? Porque si yo toco esto que pienso que tiene electricidad, lo que va a hacer la electricidad es que se contraigan los músculos de forma involuntaria. Los músculos se contraen por electricidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo agarro con la palma, voy a agarrar el cable y no lo voy a poder soltar, porque los músculos van a estar apretando. Entonces, siempre tengo que tocar con el dorso, ¿no es cierto? Ok. Entonces, algo más interesante con los átomos. Si nos imaginaríamos el modelo de Rutherford, si el núcleo tuviera el tamaño de una naranja, el electrón tendría el tamaño de la cabeza de un alfiler, comparando en tamaños. Y el primer electrón, si aquí estuviera el núcleo, o sea, si la naranja estuviera aquí, el primer electrón estaría más o menos en Patacamaya. El siguiente electrón estaría en Oruro. Y el otro estaría más o menos en Tarija. O sea, esa distancia hay a nivel atómico entre los electrones y el núcleo. Entonces, ¿imaginan la cantidad de energía que se necesita para evitar que un electrón que está por Tarija no se escape? Esa cantidad de energía es tan grande que al liberarla se produce la bomba atómica. Y si el átomo viene del hidrógeno, cuando hablábamos de la energía electroquímica producida por las baterías de litio, es que ese litio, esas baterías, una batería de 60 hercios, acumula más o menos lo que hay de energía en 5 litros de gasolina. Por eso es que liberan tan rápidamente hasta 1000 grados centígrados. ¿Se dan cuenta? Por eso ese es un desafío actual de las quemaduras por electroquímicas, ¿no es cierto? Ok, todas las quemaduras eléctricas las consideramos quemaduras térmicas, pero tienen características diferentes. ¿Ya? ¿Cuáles son esas características? Todas las eléctricas son graves. Todo paciente con quemadura eléctrica se interna. Cuando ustedes hacen menos de lo que deberían hacer, ¿qué se llama? Negligencia. Negligencia. Esa es la definición de negligencia, hacer menos de lo que tienes que hacer. Entonces, si tú tienes un paciente con quemadura eléctrica y no lo has internado, es un instante, algo que va a pasar. La quemadura de la piel no es el factor determinante. La quemadura de la piel podría ser un puntito. Normalmente hay que buscar un punto de entrada y un punto de salida de la corriente. En todo ese trayecto la corriente hace desastre, ¿no es cierto? Ok, ¿de qué va a depender la gravedad de las quemaduras eléctricas? Ok, el voltaje, si compararíamos la electricidad con el agua, el voltaje es la fuerza
con la que llega el agua por la cañería a tu casa. Ese es el voltaje. La resistencia es, si ustedes tuvieran un tubito muy delgadito y un tubo muy grande, con mucha presión, ¿por cuál saldría más agua? Tubito Más grande. obviamente. A eso se refiere la resistencia. Y el amperaje, la fuerza de potencia que hay entre dos puntos. Ok. ¿A qué llamamos corriente de bajo voltaje? Para que es de menos de 1000 voltios. Y de alto voltaje a que es de más de 1000 voltios. Cuando ustedes caminan por la calle y ven 3 cables así, 3 cables horizontales, eso lleva corriente de 3000 voltios. Cuando ven, perdón, los cables verticales, así, 3000 voltios. Pero cuando ven los cables horizontales, esos cables gruesos, esos llevan más de 10.000 voltios. Entonces, ustedes atienden a un paciente que se ha quemado con uno de esos cables, piensen que va a estar aquí, ¿no es cierto? En esta categoría. ¿Qué pasa con la quemadura de bajo voltaje? 200 voltios o menos se produce fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular es sinónimo de muerte. O sea, si está fibrilando, el paciente está muerto. De eso estamos hablando. Entonces, es la principal causa de muerte. Si esa es la principal causa de muerte, ¿qué es lo que tenemos que tener en todo servicio de emergencia? Desfibrilador. Un desfibrilador. Entonces, este paciente requerirá desfibrilación. Si no tiene un desfibrilador, ¿qué es lo que puedo hacer como medida de emergencia? Pero en esta LSP, pensando que tu corazón está fibrilando, ¿qué debería hacer? No tengo desfibrilador en ese momento. Era golpear, creo. Exacto. Pasan casos de parejas que quieren que se muera su marido o su esposa, que está muerta, y de pura rabia dan un golpe aquí y los reviven. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponen en una superficie sólida al paciente en el piso, pisan y dan un paso encima, comprimiendo con su peso. Esa compresión y descompresión brusca a veces es suficiente para hacer desfibrilar al paciente. O le dan un buen golpe o hacen eso, ¿cierto? Ok, estas quemaduras inicialmente no afectan el centro respiratorio. ¿Dónde está el centro respiratorio? Tronco encefálico. El bulbo. ¿Qué? El bulbo. ¿Pero en qué parte? En la protuberancia. El piso del cuarto ventrículo. Ah, bueno. Hay 5 centros respiratorios en ese lugar, que lo pueden preguntar en cerebral. ¿Han visto alguna vez corrida de toros? Cuando el torito ya está agonizando, se acerca uno con una daga y lo se llaman descabellar. Pues, ¿qué es lo que hace? Esa daga entra de esto al bulbo y ese rato fallece. Es un paro cardiorrespiratorio instantáneo. Ok, son centrales cerebrales. Entre 200 a 1000 voltios afecta a ambos. Centro respiratorio y fibrilación. Si ustedes estarían en un servicio de emergencia con todos los medios y sabemos que va a afectar el centro respiratorio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Intubación? O sea, sabemos que no va a respirar el paciente. Mecánica. Ventilación mecánica. Eso, hay que intubarlo e iniciar ventilación mecánica. Entonces su caja de paro tiene que tener tubos endotraqueales, tienen que saber intubar al paciente para hacer una adecuada ventilación. ¿Qué pasa con las quemaduras de alto voltaje? Me avisan cuando sea menos 20, por favor. Primero afecta el centro respiratorio, deja de respirar. Hay hemorragia del cuarto ventrículo. Si hay hemorragia en el cuarto ventrículo, seguramente será de un mal pronóstico. Aunque lo intuben, probablemente el paciente fallece. Entonces, es algo importante que hay que explicar a la familia cuando ustedes tengan este paciente, ¿no? Porque aunque inicialmente aparentemente responda a la reanimación cardiopulmonar, altamente probablemente fallezca. Ok, ¿cuál es la resistencia de los tejidos al paso de la corriente? El nervio es el que mejor se usa en el momento, ¿no? 125 metros por segundo. Esa velocidad es que se transmite la corriente eléctrica a través del sistema nervioso. Le seguirán los vasos y el peor será el hueso. En una quemadura eléctrica, ¿cuál de estos tejidos la pasará peor?
La el piel. hueso. Porque va a pasar exactamente lo mismo que pasa con las resistencias cuando ustedes ponen la corriente. Va a empezar a calentarse, se calienta tanto el hueso, es el que más se lesiona. ¿No? Okay. ¿Qué pasa con las quemaduras eléctricas? Sí, es doctor. Yes. Entonces, ¿qué tipo de lesiones pueden producirse por la quemadura eléctrica? De contacto producidas por arco eléctrico, miren, de contacto en el sitio donde tocamos la corriente, la transmisión de corriente por el cuerpo y cuando se produce fuego. Se produce fuego y tendremos lesiones de este tipo a consecuencia del fuego, ¿no es cierto? Pero solamente es un ejemplo. ¿Qué pasa en la fisiopatología? A nivel del músculo, hemos dicho, inicialmente va a haber tetania, pero el tejido se va a necrosar, va a haber hipercalemia y mioglobinuria. Eso es lo que pasa con el músculo. ¿Qué pasa a nivel vascular? Aquí me dice la triada de Disco. Estasis sanguínea, hipercoagulabilidad y lesión endotelial. Excelente. Muy bien. En este caso pasa algo igual, ¿no es cierto? Se forma un trombo, hay lesión endotelial y obviamente la arteria se va a tapar, parecido a la triada de Disco. El daño dérmico, este es un niño que ha mordido un cable eléctrico, inicialmente se ve así, luego la necrosis ha sido toda la carita destruida por la electricidad. Por eso es que el daño dérmico inicial no determina el manejo, ¿no? Porque esto no es ni el 1%, ¿no es cierto? Estamos hablando de una quemadura muy pequeñita, pero el daño es terrible. Buscamos siempre un orificio de entrada y un orificio de salida de la corriente. A nivel óseo tenemos que ver si no hay esto blanquito es el periósteo. Normalmente esto debería estar pegadito al hueso. Esto negro que vemos acá es necrosis perióstica. Esto se llama osteonecrosis y esto va a favorecer a fracturas patológicas. Cuando un hueso se fractura sobre una base de alguna enfermedad, un cáncer, una quemadura, etc., se llama fractura patológica. A nivel del corazón, dolor precordial, ¿quién me dice que es angina? Dolor del pecho. Eso no es. Dolor retroesternal. Tampoco es eso. ¿Qué es angina? Sus abuelitas alguna vez les han debido decir, estoy con anginas. Inflamación de las amígdalas. Eso es lo que dice la abuelita, pero no es. ¿Qué significa angina? De ahí viene angor pector, ¿no? ¿Por qué se llama angina de Ludwig? Que conocen bien los odontólogos. El absceso del piso de la boca es la angina de Ludwig, ¿cierto? ¿Por qué se llama angina? Angina significa falta de aire. Entonces, el angor pector o angina de pecho no es el dolor precordial, es la sensación de falta de aire por el dolor. Esa es la angina. Ok. Bueno, a nivel renal, la mioglobinuria con depósitos de mioglobina. ¿Qué pasa a nivel de los compartimientos? La pierna tiene solamente 3 compartimientos, que son posterior, interno y externo, ¿cierto? Estos compartimientos están delimitados por tabiques intermusculares y entre estos discurren las arterias y venas. Cuando hay un edema a consecuencia de la quemadura eléctrica, aumenta tanto la presión, ustedes saben que los miembros están envueltos por la aponeurosis, ¿cierto? Aumenta tanto la presión que comprimen las venas, mira aquí los vasos están bien dilataditos y aquí son puntitos, porque están tan comprimidos que primero se fluye a la vena